Hola a todas chicas, en este contenido vamos a hablar acerca de la salud hormonal femenina, un tema que importa muchísimo hoy en día ya que se escucha mucho de disruptores endocrinos y sobre todo porque hay muchos problemas de infertilidad, de síndrome de ovario poliquístico, endometriosis, reglas muy dolorosas, los síntomas de la peri y de menopausia están exacerbados y todo esto tiene una razón que quiero que entiendan y conozcan a profundidad. Siéntanse libres de compartir este video a una persona que crean que le puede interesar y que le puede ayudar, porque es contenido de mucha calidad, que aporta mucho valor, es gratuito y así entre todos nos vamos educando y compartiendo cosas que realmente nos nutran. Para las que no me conocéis, me llamo Alessandra, soy nutricionista y especialista en PNI y regulación de todo el sistema neuroendocrino femenino. Me centro sobre todo en las distorsiones del amor y ayudo a tu sistema nervioso a que deje de confundir amor con ansiedad, pero todo explicado desde la biología femenina. Así que vamos a empezar con este tema de las hormonas que es tan bonito y que está tan de moda. Muchas veces culpamos a las hormonas y creemos que tenemos un problema hormonal, pero en realidad el problema nunca está en las hormonas, porque las hormonas son simplemente mensajeras que envían un mensaje de un sistema a otro dentro del cuerpo, un mensaje que está ordenado y dirigido por otros aspectos de nuestro cuerpo que ahora vamos a ver. Vamos a ver qué son las hormonas, por qué son tan importantes en estos tránsitos de la vida fértil a la peri, a la menopausia. Y en realidad hay mucha mala fama con este tránsito, con este rito de paso, pero en realidad es un paso hacia un arquetipo de la mujer sabia. La energía deja de enfocarse fuera para empezar a enfocarse dentro y podemos acompañar a este tránsito de la mejor manera si tenemos un sistema hormonal y nervioso en equilibrio. Y esto es lo que quiero que entiendas y que aprendas cómo regular tu propio cuerpo. Una de las herramientas que mejor me funciona a nivel personal y en consulta son los aceites esenciales de John Living para el trabajo hormonal. Así que también te voy a dar un protocolo práctico para que puedas aplicar. Realmente este tema da para mucho, mucho tiempo, pero voy a intentar hacer un pequeño cafecito cortito para que te quedes con las ideas claves y no te satures, porque si doy mucha información, luego no se integra nada. Prefiero dar así poquito a poquito para que puedas realmente aprender. Yo siempre digo que las hormonas nunca son el problema, son simples mensajeros que envían un mensaje de un sistema a otro. Por ejemplo, si estás en alerta, tu cuerpo va a generar histamina, la histamina va a actuar como una hormona. O si te sientes en peligro, tu cuerpo va a liberar cortisol, porque es lo que necesita liberar para que tú puedas correr, luchar o resolver ese problema. Entonces no es que haya un problema de cortisol, sino que tu cuerpo está liberando la hormona o las sustancias que tienen que liberar para asegurar tu supervivencia y tu bienestar. Algunas personas dicen, no, es que yo tengo un problema de estrógenos o de progesterona. Y en realidad no es que ninguna de esas hormonas sea mejor o peor, pero sí que puede haber un desequilibrio, ¿vale? Sí que puede haber un exceso de cortisol o incluso un déficit de cortisol o un exceso o un déficit de ciertas hormonas. Entonces el problema no es la hormona, sino es que por qué están en exceso o por qué están en déficit. Es ahí donde tenemos que poner el foco. Esto no quiere decir que no debamos enfocarnos en corregir este equilibrio, ¿vale? Pero sobre todo hay que enfocarnos en entender la fisiología. Y una de las primeras hormonas de las que vamos a hablar son los estrógenos, porque son las más conocidas como las hormonas de la mujer, pero que sepas que no solamente los segregan las mujeres, sino también las segregan los hombres. Los estrógenos se producen en los ovarios y son esenciales para la ovulación. Sin suficientes estrógenos simplemente no hay ovulación. De hecho, de cara a la peri y a la menopausia, lo que vamos a experimentar es un descenso de los estrógenos, lo que va a ocasionar que nuestras ovulaciones se vean afectadas y es justamente el poder ovular lo que hace que seamos fértiles. ¿De acuerdo? Por eso a partir de la peri y la menopausia perdemos esa fertilidad. Porque obviamente si no hay un óvulo no va a poder haber una concepción, una fecundación de ese óvulo. Los estrógenos tienen receptores en todo nuestro cuerpo y es un gran activador. Es una hormona que nos da energía, nos da fuerza, mucha creatividad, mucha vitalidad, nos da así como vidilla. Y también es una hormona proliferativa que acelera los procesos de crecimiento. Y esto es un hándicap porque al acelerar los procesos de reproducción de las células, muchos de los cánceres hormonodependientes, como el de mamas, el de útero o el de ovarios, casi siempre van a estar relacionados con un exceso de estrógenos, porque al acelerar la reproducción de las células,
puede hacer que se empiecen a desarrollar células cancerígenas de forma descontrolada. Pero también tiene su parte positiva, porque los estrógenos nos dan energía, nos dan mucha libido y favorece la densidad ósea, ¿vale? Es por eso que en la peri y en la menopausia tenemos más riesgo de padecer osteoporosis, porque empiezan a descender los niveles de estrógenos, entonces la densidad ósea también se puede empezar a perder. De hecho, también los niveles saludables de estrógenos son cardioprotectores porque regulan los niveles de glucosa y colesterol en sangre. También por eso, cuando descienden los niveles de estrógenos en la peri y menopausia, suben los niveles de colesterol o es algo que puede o suele pasar. El problema no son los estrógenos, sino que cuando están en exceso pueden aumentar la inflamación crónica, también aumentar la histamina y, como dije, acelerar o provocar procesos oncológicos. Estos son un poco los riesgos de tener los estrógenos en exceso que pueden favorecer los quistes, los miomas, las mamas fibroquísticas, los quistes en los ovarios, la endometriosis. Y todo esto tiene que ver con el desbalance de los estrógenos, no con el estrógeno en sí, sino con su desequilibrio. Pero por suerte el cuerpo siempre tiene un equilibrio, así que como tenemos una hormona que es proliferativa, que son los estrógenos, el cuerpo también segrega otra hormona que por el contrario anula el efecto proliferativo de los estrógenos y esta es la progesterona, ¿vale? Estrógenos, progesterona. Son las dos hormonas principales que regulan el ciclo femenino. La progesterona es una hormona producida por los ovarios, las suprarrenales y también es producida por la placenta. De hecho, es la hormona de la gestación, ¿vale? Progestación de progesterona. Aunque el estrógeno es imprescindible para que haya una correcta ovulación, la progesterona es imprescindible para que haya una correcta implantación de ese óvulo fecundado. Si no hay correctos niveles de progesterona, no hay embarazo porque el óvulo no se implanta. Entonces, si no hay suficiente progesterona, esta implantación se ve afectada. Y también, si no hay suficiente progesterona en el primer trimestre de embarazo, puede haber muchísimos riesgos de abortos espontáneos, porque la progesterona también permite que se forme la placenta. Y otra cosa importante es que la progesterona suprime ligeramente el sistema inmune. Y esto es algo muy fisiológico y muy bueno cuando estamos embarazadas, porque tú ten en cuenta que estás formando en tu cuerpo a un ser que tiene la mitad de tus genes, pero también la otra mitad no es tuya, ¿vale? Viene de otra persona. Entonces, si tu sistema inmune estuviera muy activo, puede empezar a atacar algo que le parece extraño, ¿no? Un cuerpo extraño. Por eso la progesterona suprime ligeramente el sistema inmune para que no ataque a ese bebé en formación. Pero también tiene otras funciones importantes. Por ejemplo, mejora el dolor, mejora y favorece la fluidez, el descanso, el sueño, la relajación. De hecho, por eso en el primer trimestre de embarazo solemos estar más cansadas o tener más sueños por el exceso, o sea, por la subida de progesterona. También es una hormona ligeramente inmunosupresora y predomina en la segunda parte de nuestro ciclo menstrual, desde la ovulación hasta que viene la regla, la menstruación. Y al ser un poquito inmunosupresora, baja las defensas y no sé si te ha pasado que quizá las infecciones te suelen dar justo antes de que te venga la regla o también antes de que te venga el periodo estamos como más cansadas, tenemos más sueño, ¿verdad? Esto se debe también a la subida de la progesterona en el cuerpo. Pero ¿qué pasa hoy en día? La realidad es de que la mayoría de mujeres tenemos un exceso de estrógenos. ¿Vale? Hay una predominancia estrogénica y esto hace que haya más síndrome premenstrual, más dolor de cabeza, más hinchazón, más inflamación, porque el efecto de la progesterona no está presente. Estas son hormonas antagonistas, es decir, que si el estrógeno está alto, la progesterona va a estar baja. El exceso de cortisol también va a hacer que baje la progesterona, también afecta los niveles de progesterona. Entonces son varios los motivos que hacen que haya más estrógenos que progesterona. Otro de los motivos es los disruptores endocrinos. Todos los microplásticos y los xenoestrógenos, todo esto hace que aumenten los niveles de estrógenos en nuestro cuerpo y que por tanto bajen los niveles de progesterona. ¿Esto se entiende? Suben los niveles de estrógenos y bajan los niveles de progesterona. Es la tendencia actual, una dominancia estrogénica. Y al ser hormonas antagonistas, si hay mucho estrógeno, va a haber poca progesterona, va a haber más tendencia a la inflamación y a la inflamación crónica de bajo grado, al hinchazón y menos tendencia a la relajación y a la calma.
El exceso de estrógenos va a hacer que tengamos reglas más dolorosas y más tendencia a desarrollar quistes, a desarrollar endometriosis, a desarrollar problemas de infertilidad, ¿vale? Porque bajan los niveles de progesterona. Más estrógeno, menos progesterona. Esta es la tendencia actual. Como digo, en parte por los niveles de cortisol en exceso y en parte por la exposición crónica que tenemos a disruptores endocrinos. Principalmente ¿dónde? En la cosmética, en los productos de limpieza, en los plásticos que tenemos en la casa, ¿vale? Si le sumamos a todo esto de que tu intestino, tu microbiota no está en el mejor estado y de que tu hígado también está inflamado, todo esto va a sumar, o por ejemplo, que tengas estreñimiento, ¿vale? Que también es una de las vías de depuración y detoxificación de nuestro cuerpo importante. Pues todo esto va a sumar a que estemos sobrecargados de estrógenos. Y este es el denominador común de muchas mujeres hoy en día, incluso de las más jóvenes. Se está viendo de que las chicas, las niñas que están teniendo su primera menstruación, que es la menarquia, también ya tienen un exceso de estrógenos dentro del cuerpo. Esta es la razón por la que estamos desarrollando cada vez más miomas, más endometriosis, más abortos dentro del primer trimestre y también más procesos oncológicos hormonodependientes, cáncer de ovario, de útero, de mamas, que tienen que ver también con esta alta carga de estrógenos. No sé si han visto alguna vez una imagen de la fase del ciclo menstrual de la mujer, pero más o menos sería así, ¿vale? Nosotros empezamos el ciclo el día 1. El día 1 es el día que te viene la regla, es el día que sale la sangre. Ese es el día 1 de nuestro ciclo. Y los niveles de estrógenos van a subir paulatinamente hasta el pico máximo de la ovulación, ¿vale? Que suele ser entre el día 12, 14, 16. Esos son los días más fértiles, cuando estamos ovulando y cuando los niveles de estrógenos están más altos. Entonces los estrógenos rigen y regulan la primera fase del ciclo menstrual. A partir de ahí los niveles de estrógenos van a caer en picado y van a empezar a ascender los niveles de progesterona. Si tengo niveles suficientes de progesterona, entonces voy a estar relajada, mi cuerpo lúteo se va a formar, el embrión se va a implantar en caso de que me haya quedado embarazada y en caso de que no haya habido embarazo, entonces simplemente mi endometrio se va a empezar a engrosar, las capitas del endometrio y luego tendré mi regla. Pero si no hay suficientes niveles de progesterona, lo que va a pasar es que este endometrio se va a engrosar demasiado porque los niveles de estrógenos van a seguir presentes y voy a tener reglas muy, muy dolorosas. Esto es más o menos explicado de forma sencilla, ¿vale? En realidad es bastante más complejo, pero creo que con esta gráfica se entiende bien. Lo importante es que haya niveles suficientes de progesterona para poder tener un ciclo saludable, para que no tengamos reglas muy dolorosas, para que podamos menstruar con tranquilidad, que no sean reglas demasiado abundantes o llenas de coágulos, y sobre todo para tener, como dije, un ciclo menstrual saludable con unos niveles equilibrados entre estrógenos y progesterona. Ahora bien, ¿qué ocurre en la peri y la menopausia? Creo que en esta comunidad hay ya varias chicas que están en esta etapa. Así que, bueno, coméntenme si tienen algún síntoma o algo en los que les pueda ayudar de manera personalizada más allá de esta clase, ¿vale? ¿Y por qué hoy día se habla tanto de la peri y la menopausia? Hay dos factores principales. El primero es el factor de visibilidad. Hoy en día las mujeres nos expresamos más, decimos lo que nos molesta, estamos más educándonos en voy a comunicar y expresar lo que para mí es importante, ¿verdad? Quizás nuestras abuelas o nuestras bisabuelas pues no se quejaban de nada. Estábamos como más adiestradas o más educadas en callarnos, en aguantar, en no molestar, cosa que ya no está sucediendo hoy en día tanto y eso está muy bien. Ahora tenemos más visibilidad de lo que nos incomoda. Eso por una parte, pero por otra parte también es verdad de que estamos llegando más inflamadas a esta etapa de la vida. Y eso es una realidad. Estamos llegando con mucho más estrés y esto hace de que estos cambios hormonales sean mucho más intensos y más molestos, ¿vale? En realidad ese tránsito no tiene por qué ser tan incómodo. Entonces puede que nuestras bisabuelas, nuestras ancestras, o no dijeran nada o que en realidad ni siquiera notaran tantos síntomas, ¿vale? Puede pasar las dos cosas. Entonces, este cambio hormonal no tiene que ser tan dramático como lo está haciendo ahora, porque es una realidad que realmente está haciendo muy difícil este tránsito porque llegamos más estresadas, más inflamadas, con más estrés oxidativo y con más desbalance hormonal previo. Entonces, todo lo que estaba ahí sin asomar mucho la cabecita, con este tránsito, pues como que sale a la luz.
pero esto se puede corregir. Esto es lo bueno, que tenemos herramientas para corregir este equilibrio hormonal. Y de hecho, si estás en la etapa fértil todavía, pues estás muy a tiempo para llegar con mucha más calma y tranquilidad a este cambio hormonal que, bueno, algún síntoma puede que tengas, pero que no tiene que ser un drama, ¿vale? Y esto es lo que ocurre en la peri y en la menopausia, que hay un bajón de progesterona, ¿vale? De hecho, es lo primero que va a bajar. O sea que si ya la teníamos bajita antes de esta etapa, pues va a bajar todavía un poco más. Entonces, lo primero que baja es la progesterona y lo segundo que baja es la testosterona, que muy poco se habla de la testosterona en las mujeres. Y en realidad es importantísima porque nos da vitalidad, nos da fuerza y nos da claridad mental. No sé si saben que uno de los síntomas de la peri y la menopausia es como la niebla mental y como que la mente no funciona, ¿verdad? Y eso tiene que ver con los descensos de testosterona, ¿no? Como que de pronto empieza a haber falta de energía también. Y luego lo que baja son los estrógenos. Eso ya en la menopausia. Y esto tiene que ver con la sensación de falta de líbido, de la sequedad y de otros síntomas que ya vamos a ir hablando, ¿vale? Entonces, lo que les decía, en la perimenopausia lo primero que baja es la progesterona, ¿vale? Y si ya estaba baja, pues baja mucho más. Y en realidad la tendencia actual es de que las mujeres lleguen a la perimenopausia con niveles ya muy bajitos de progesterona, ¿vale? De hecho, disminuye antes que los estrógenos y es lo que empieza a causar que los ciclos sean más molestos, que haya también más ciclos más irregulares, con más síndrome premenstrual, con más dolor de cabeza. También hay más ansiedad y hay más insomnio. De hecho, el insomnio no tiene que ver con la bajada de los estrógenos, sino con la bajada de la progesterona. Recuerda de que la progesterona es una hormona que favorece también el buen descanso y el sueño. Y también va a haber más retención de líquido. O sea, digamos que cuando baja la progesterona, el aumento o el que los niveles de estrógeno se mantengan más altos es lo que va a favorecer que hagan más retención de líquidos, reglas más intensas y más irregulares. Y luego ya entramos en la menopausia total, o sea, cuando ya no tenemos la regla, y es ahí cuando empezamos a experimentar los síntomas del descenso de estrógeno, ¿vale? Entonces, la bajada de estrógenos más la bajada de progesterona que ya venía previamente es lo que se va a traducir en sofocos, en sudoración nocturna, en sequedad vaginal, en la bajada de la libido, que son la verdad que temas muy interesantes también. Y también empiezan los riesgos de osteoporosis, ¿vale? Recuerda que los estrógenos nos ayudan a tener mejor densidad ósea y de hecho también empiezan los riesgos a tener más enfermedades cardiovasculares. Esto es una realidad, pero en la menopausia hay más riesgos de que nos dé un infarto. Entonces, creo que va quedando claro que mientras peor sea el desequilibrio entre estrógenos y progesterona, más incómodo y con más síntomas va a ser este tránsito a la menopausia, ¿vale? Si todavía estás en vía fértil, es muy conveniente que empieces de una vez a trabajar en este terreno para hacer que tu tránsito sea más leve y ligero. Hay herramientas y en un momentito vamos a abordar los protocolos. Desde el punto de vista funcional es mucho más inteligente suplir, aportar, optimizar la progesterona antes que el estrógeno. Da igual la intervención que hagamos, ya sea con plantas, con aceites, alguna sustitución hormonal, es más interesante desde la medicina integrativa abordar los niveles de progesterona que los de estrógeno, porque recuerda que el exceso de estrógenos tiene este efecto más proinflamatorio y también tiene más riesgo de que puedas desarrollar alguna enfermedad oncológica hormonodependiente, que a mí realmente me parece una hormona que no hay que tocar demasiado y centrarnos más en la progesterona. Bueno, ¿y cómo actúan en este caso las plantas y los aceites esenciales? Lo más importante que tienes que saber es de que no son hormonas, ¿vale? Son adaptógenos, es decir, son sustancias que trabajan sobre todo en los receptores de las hormonas, que es donde nos interesa intervenir. Y adaptógeno significa de que se va a adaptar a lo que tu cuerpo necesita. Nunca te va a subir los niveles de estrógenos o de progesterona más allá de lo que tu cuerpo necesita en ese momento. Tienen cierta inteligencia, digamos, para poder hacer que haya un equilibrio en tu cuerpo. Y además, otro punto importante es de que no solamente trabajan a nivel físico, sino que las plantas y los aceites esenciales de grado terapéutico trabajan también a nivel emocional. Y sabemos, yo creo que ya casi todas sabemos, la importancia de trabajar nuestra parte emocional para una correcta salud física y hormonal. Muy bien, ¿y qué sinergias y protocolos podemos utilizar para poder apoyar la vida fértil, la peri y la menopausia?
Y por supuesto, todo esto tiene que estar dentro de un contexto de estilo de vida antiinflamatorio, ¿vale? No sirve de mucho usar los aceites como un parchecito si no empiezas a trabajar en tu alimentación, una alimentación antiinflamatoria. Tienes que asegurarte de que tu microbiota, tu intestino y tu hígado estén en buenas condiciones para poder eliminar el exceso de tóxicos y de estrógenos que tengas en tu cuerpo. También es súper importante de que empieces a reducir la exposición a tóxicos en tu casa, en tu vida. No te sirve de mucho trabajar en el equilibrio entre tus hormonas si estás expuesta constantemente a un montón de tóxicos a tu alrededor. Algo tan simple como dejar de usar botellas de plástico, por ejemplo, ¿no? Y empezamos a reducir ahí bastantes disruptores endocrinos. Y por supuesto, que es algo que nos cuesta mucho, pero trabajar las emociones. Esto es un temazo. Es una de mis áreas favoritas de trabajo y intervención en consulta, ya que las emociones mal gestionadas también generan un estresor muy importante para nuestro cuerpo. Si no has visto mi video del hipotiroidismo y el estrés, pídemelo para enviarte el enlace porque ahí hablo bastante del estrés emocional o físico y cómo afecta a nuestro eje hormonal. El primer aceite del que te voy a hablar es Progescence, es el más utilizado. Yo en mis redes sociales lo comparto muchísimo por su efecto tan bueno como regulador de la progesterona. De hecho, Progescence de progesterona, ¿vale? Es una de las sinergias más utilizadas porque además se puede utilizar desde la menarquia, que es la primera menstruación, hasta la menopausia, o sea, durante la menopausia también, ¿vale? O sea, durante toda la vida de la mujer. Progescence es una sinergia que nos ayuda sobre todo a regular los niveles de progesterona, que es esta hormona que ya hemos hablado, que casi todas las mujeres hoy en día tenemos bajita. Tiene Vitex agnus castus, que es una de las plantas más estudiadas por su efecto regulador de la progesterona y también ayuda a regular la prolactina, que también es una hormona que se suele desestabilizar bastante. Y también tiene ñame salvaje, que es una medicina ancestral, es una planta que se usa desde tiempos ancestrales por su contenido natural en progesterona. Esta planta se usaba para manejar los síntomas y los tránsitos en los desequilibrios hormonales, ¿vale? Son, digamos, los ingredientes estrellas del Progescence. También tiene copaiba, incienso, que son de los aceites, los dos aceites más antiinflamatorios que tenemos en John Living. Incienso me encanta. Y también tiene cedro y bergamota, que son dos aceites que se utilizan para regular el sistema nervioso y activar el nervio vago. Te recuerdo de que el nervio vago es el que se encarga de activar las funciones de relajación dentro del cuerpo. Entonces no solamente trabaja a nivel hormonal específico, sino que también trabaja a nivel emocional y de relajación. Una de las cosas que más rápidamente notan las personas que lo empiezan a utilizar, si estás en peri o en menopausia, es que descansan mejor, tienen mejor sueño. Y si estás en vida fértil, te mejora muchísimo los síntomas premenstruales. Esto debido a la regulación de la progesterona. También es súper importante en casos de endometriosis o de quistes, ¿vale? Si tienes alguno de estos casos, te va a ayudar muchísimo, porque recuerda que estas patologías o síntomas vienen por un exceso de estrógenos y lo que tenemos que hacer es regular los niveles de progesterona. Por eso ayuda muchísimo Progescence cuando tienes, por ejemplo, endometriosis, quistes, ovario poliquístico. También ayuda a reducir la ansiedad, los sofocos y el descanso en la menopausia. Y también si estás buscando quedarte embarazada, Progescence ayuda mucho porque ayuda a mejorar la implantación debido a la subida de progesterona, favorece la implantación del óvulo, ¿vale? Así que es un aceite que también ayuda muchísimo con la fertilidad. Generalmente cuando estamos en la etapa fértil lo utilizamos desde la ovulación hasta que nos viene el periodo. O sea, el día antes, ¿vale? Que nos viene el periodo, en ese momento dejamos de utilizarlo. Es decir, en toda la fase lútea. De todas maneras, si quieres utilizarlo, pregúntame cómo, ¿vale? Y si estás en la menopausia, lo usamos ya durante todo el ciclo porque ya no hay menstruación. ¿Y por qué esto es así, ¿vale? Para que lo entiendas. Porque recuerda de que la progesterona regula la segunda mitad del ciclo. Entonces, para que sea acorde a nuestra fisiología de manera natural, vamos a utilizarlo en la parte en la que deberían ascender los niveles de progesterona de manera natural. Por eso usamos Progescence en la fase lútea, desde la ovulación hasta que nos viene la menstruación. Vale, también tenemos la salvia esclarea, que también es un aceite que tiene muchísimos estudios por su ligero efecto fitoestrogénico, ¿vale? También ayuda a equilibrar la dominancia estrogénica, es decir, que no va a hacer nunca que tus niveles de estrógeno suban a niveles que puedan ser dañinos para ti. No es como la soja, por ejemplo,
porque mucha gente escucha fitoestrógeno y puede pensar que es un disruptor endocrino como la soja, ¿vale? Que sí que puede actuar como un fitoestrógeno mucho más fuerte y no equilibrado, digamos. También ayuda mucho con los sofocos y con la producción de progesterona indirectamente. También ayuda con la sequedad vaginal y se dice que actúa como relajante. De hecho, muchas personas lo utilizan solamente como un ansiolítico, ¿vale? Porque calma muchísimo la mente. Vale, también tenemos esclarecen, que sobre todo se utiliza en la vida fértil. Este lleva salvia esclarea, salvia española, hinojo y menta. Y se utiliza sobre todo para regular la ciclicidad de los ciclos menstruales, ¿vale? Cuando no tenemos las ovulaciones muy reguladas o cuando hay meses que no hay ovulación, pues todo esto ayuda a esclarecer y también ayuda muchísimo con la fertilidad. De hecho, hay un rolón que se prepara, o sea, que lo podemos preparar nosotras, que se llama Baby Boom. Y se llama así porque ha dado muchísimo a mujeres, ha ayudado a muchas mujeres a que puedan quedarse embarazadas. Este rolón lleva esclarecens más geranio, y que también es un activador de la fertilidad, ¿vale? Se pone en un roloncito con aceite vegetal y bueno, si lo quieres utilizar me comentas para ayudarte con el protocolo. Y todo esto también combinado con Progesens, ¿vale? Pues va a ayudar a que tengas un buen ciclo menstrual, un embarazo saludable, reglas menos dolorosas y una vida fértil sana. Yo sé que son los nombres muy parecidos a los aceites y que quizá en este video no llegues a integrar toda la información que te estoy dando, pero te voy a mandar un documento donde voy a resumirte todo para que lo tengas más claro. Y nuevamente te recuerdo de que cualquier duda o intervención personalizada puedes ponerte en contacto conmigo y yo voy a estar encantada de poderte ayudar. El siguiente aceite que vamos a ver es Lady Esclariol, que este de acá sí se utiliza específicamente en mujeres que ya están en la menopausia, ¿vale? Lleva salvia esclarea, salvia española, geranio, bergamota, vetiver, sándalo, jazmín. Jazmín ayuda a trabajar mucho con la feminidad y con la libido, igual que el ylang ylang. Y también tiene picea azul de idaho, que es un estimulador directo de la testosterona. ¿Se acuerdan de que hemos hablado de la testosterona y la importancia en la mujer? Vale, pues este Lady Esclariol ayuda a equilibrar todos los niveles de estrógeno, progesterona y también de testosterona. De hecho, el apicea azul es un aceite que tiene varios estudios en protocolos de fertilidad masculina, ¿vale? Porque al ayudar a subir los niveles de testosterona mejora la fertilidad en los hombres. Eso también es muy interesante. Y el ylang ylang junto con el sándalo y el jazmín ayuda a regular la tensión y también la libido. De hecho, el ylang ylang es un aceite que me gusta mucho, es una flor como afrodisíaca y que se utilizaba antiguamente en la cama de los recién casados para estimular como este encuentro romántico. Bueno, también el Lady Esclariol ayuda en la irritabilidad, reduce los sofocos, mejora la ansiedad, también ayuda a regular mucho los cambios de humor y se puede utilizar como perfume en las mañanas. De hecho, cualquiera de los aceites lo puedo hacer como perfume porque huelen súper rico, pero este especialmente tiene un olor a flores y si te gusta el olor floral, pues huele muy, muy rico. Vale, y ahora Endoflex, salimos un poquito de las sinergias, es únicamente para el ciclo menstrual. Endoflex es una mezcla que me encanta, que trabaja el tema hormonal y trabaja sobre todo en la tiroides, ¿vale? Está muy asociado y muy estudiado a nivel del beneficio que tiene en personas con problemas de tiroides y también en personas que tienen problemas de estrés. Recuerda que el estrés se debe a un exceso de la producción de cortisol. El cortisol es una hormona producida por las glándulas suprarrenales. Todas las hormonas van a compartir el mismo eje que comienza en nuestro sistema nervioso, el hipotálamo, la hipófisis y luego la producción de tiroides, de hormonas ováricas y de hormonas del estrés, el cortisol, ¿vale? En la glándula suprarrenal. Es un aceite que puede usar todo el mundo, incluso como un protocolo de mantenimiento. Lleva salvia española, mirto, hierbabuena, geranio, matricaria y nuez moscada. Y como digo, es un regulador endocrino. Hoy en día estamos todos pasaditos de estrés, así que la verdad es que nos puede venir muy bien a todos. Y como digo, regular nuestro sistema nervioso, nuestras emociones es básico para un buen ciclo y una buena regulación hormonal. A mí Endoflex me gusta muchísimo. Especialmente te lo recomiendo si tienes problemas de tiroides o problemas con estrés crónico. Y Dragon Time, que no es un aceite que se utiliza exactamente para trabajar a nivel hormonal, pero sí trabaja mucho los síntomas premenstruales, ¿vale? Y se utiliza sobre todo en el bajo vientre cuando tenemos mucho síntoma premenstrual, mucho dolor, mucha molestia, mucha inflamación o diarrea asociada al síntoma, a la menstruación.
Entonces Dragon Time ayuda muchísimo a aliviar estos síntomas. Trabaja a nivel físico, pero también trabaja muchísimo a nivel emocional, también mejorando estos cambios de humor a veces excesivos que tenemos antes de que nos venga el periodo. Y bueno, un poquito por hacer un resumen de todo lo que hemos visto. En la vida fértil podemos utilizar Endoflex, que lo podemos utilizar todo el ciclo menstrual porque nos ayuda a regular todo el eje neuroendocrino, ¿vale? Podemos también utilizar Esclarece, los podemos utilizar todo el ciclo, sobre todo si tenemos ciclos irregulares y tenemos quistes o si queremos mejorar nuestra fertilidad. Luego podemos utilizar Progescence, que de hecho si yo te diría, empieza por uno, yo te diría que empieza solamente por Progescence, porque es muy importante regular los niveles de progesterona, ¿vale? Es muy importante. Entonces, este de aquí, Progesen, solamente lo utilizamos desde la ovulación hasta que nos viene el periodo, durante la fase lútea, para que esté acorde a nuestro ritmo natural. Y luego tenemos Dragon Time, que le he puesto una gotita porque nos ayuda a manejar los síntomas premenstruales. Si tienes mucho dolor de regla, mucho malestar, pues puedes utilizar Dragon Time justo cuando te vienen esos días de periodo, ¿vale? Para aliviar los síntomas. En la perimenopausia podemos utilizar Endoflex y la salvia esclarea, ¿vale? Sobre todo para regular los niveles de estrés, el eje neuroendocrino y los niveles de progesterona, ¿vale? Para que los síntomas premenstruales sean como más leves, este tránsito. Recuerda que la progesterona es una hormona antiinflamatoria y este efecto nos interesa. También Progescence, que yo lo recomendaría en realidad toda la vida de la mujer. Y también Dragon Time, por si todavía te viene el periodo, pues puedas aliviar los síntomas y que sean periodos más regulares, sin tanto coágulos, sin tanto dolor, sin tanto malestar. Y en la menopausia usaría Endoflex para regular todo el eje neuroendocrino de la mujer, ¿vale? Para estar más equilibradas. Lady Esclariol, que se utiliza específicamente en la menopausia para equilibrar los niveles de estrógeno, progesterona y testosterona. Y también Progescence para ayudar a mantener un equilibrio con los niveles de progesterona en el cuerpo. Bueno, esto es un poquito lo que quería comentarles. Espero que la clase haya sido breve y que se haya entendido bien el mensaje. Al final lo más importante que quiero que te quede claro es de que mientras más inflamación y más estrés hay en tu cuerpo, peor va a ser tu salud hormonal, ¿vale? Recuerda que toda la producción de hormonas comparten un solo eje, que es el que empieza en el sistema nervioso, que empieza en la cabeza, ¿vale? Por eso es tan importante trabajar en la inflamación y en los niveles de estrés. Te quiero recordar de que por la compra de los aceites tienes mi asesoría nutricional gratuita durante 3 meses, ¿vale? Esto es algo que yo ofrezco porque es una herramienta que requiere que aprendas y que integres todo lo que puedes hacer con esto. Entonces te acompaño para que no solamente compres un aceite, sino que aprendas a usarlo y realmente sientas el beneficio de lo que es la fitoterapia, la aromaterapia y la psicoaromaterapia. Así que espero que te haya gustado y cualquier duda o consulta estoy aquí para atenderte. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.